los componentes del primer nivel de organización de las funciones vegetativas. Fíjense ustedes, estamos hablando de los circuitos del control segmental, pero en él habíamos destacado que la existencia de los ganglios prevertebrales y sobre todo para el tubo digestivo, la existencia del sistema nervioso entérico, incluían dos subniveles de organización más complejos. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado. Vamos a empezar a revisar rápidamente cada uno de estos niveles. ¿Dónde estamos? El primer nivel, el más básico, es el nivel local, que ustedes ya lo conocen, porque lo ha llevado el digestivo. Cuando hablamos de la regulación de las funciones del tubo digestivo, hablábamos del control motor y del control de las secreciones. Y para ello se estaban involucrando los dos plexos que están incluidos en la pared del tubo digestivo, y estos plexos, está medio chueco. ¿Está mejor así? Sí. Bien, ok, de acuerdo. Y estos plexos incluyen entonces un sistema local de control de las funciones, tanto secretoras como motoras locales del tubo digestivo, establecido entre los receptores que están localizados en la propia mucosa, los plexos que están ya sea entre los músculos, ya sea entre el músculo y la submucosa, y sus efectores hacia los propios músculos longitudinal y circular, transversal, y la capa muscular submucosa que está en el interior de las vellosidades intestinales. Fíjense ustedes que este nivel, este circuito local muy pequeño, tiene acciones netamente intrínsecas a segmentos del tubo digestivo. ¿Cuáles son los aferentes? Los quimiorreceptores que están localizados en la mucosa fundamentalmente. ¿Qué hacen esos quimiorreceptores? Detectan la presencia de nutrientes, fundamentalmente carbohidratos, pero también proteínas también, y también lípidos. También los mecanorreceptores para establecer si esta sección del tubo digestivo se está distendiendo o no. Y las respuestas después son movimientos peristálticos, movimientos de segmentación, el complejo motor migratorio interdigestivo, ustedes lo recuerdan, es el que se está encargando de mantener en movimiento el tubo digestivo con movimientos espasmódicos periódicos que hacen que no se quede estancado el contenido, aun cuando no estemos consumiendo alimentos. Entonces va moviéndose, por eso es migratorio, va moviéndose el contenido gastrointestinal, y por eso se evita el estancamiento y el crecimiento bacteriano. Después se encargan de la motilidad del colon y obviamente de las secreciones enzimáticas de la propia mucosa. Perdón un momentito. Bien. Entonces, este es un sistema de respuestas muy localizados, encima del cual, y un poco controlándolo, viene el circuito de control segmentario que se establece con las neuronas postganglionares localizadas en los ganglios prevertebrales. Fíjense que este circuito, el circuito corto que se ve en la parte inferior de la imagen, se ocupa de respuestas reflejas muy interesantes. Por ejemplo, los reflejos gastroilear. ¿Qué es un reflejo gastroilear? Tú me dices qué es. Al menos
una idea? Gastroileal, ¿qué significa? Vamos, quítate la máscara. Eso. ¿Algún tipo de comunicación entre el estómago y el intestino? Y el ileum, ¿no es cierto? Ocurre que cada vez que el estómago se dilata, se distiende, porque ha ingresado alimento o líquido, se contrae el ileum y establece un reflejo de vaciamiento. Entonces se dilata el estómago y se vacía el ileum. Como una preparación al trabajo que le está viniendo después de que lo que hay en ese contenido gástrico pase al intestino delgado. Hay otra respuesta, el reflejo gastrocólico. Este es más conocido. Te toca. ¿Sí? Del estómago hasta el colon, ¿qué es? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la respuesta? Distensión gástrica. Hay un vaciamiento cólico. ¿Sí? Y en general los reflejos enterogástricos, ahí están los ileocólicos, los colicoileales, etc. Fíjense que es un nivel un poquito más amplio, está estableciendo las respuestas entre un segmento, el estómago, y otro segmento del tubo digestivo, ya sea el duodeno, el yeyuno o el ileum. El siguiente nivel es el que nosotros vamos a reconocer como propiamente circuitos reflejos, porque involucran a la médula. Las fibras aferentes que están haciendo de las propias vísceras están llegando ya no a los ganglios ni de la cadena paravertebral ni los prevertebrales, sino hasta la médula espinal. Y allá establecen conexiones, circuitos con fibras eferentes del sistema simpático en general y se encargan de respuestas más amplias. Fíjense acá, estamos viendo sintéticamente los receptores, son los receptores viscerales, terminaciones libres, los vagos receptores de la pared vascular, los receptores de tensión ya sea en los bronquios, en las ramificaciones pulmonares, en el propio intestino, en la vesícula biliar, en el colon, etc. Los quimiorreceptores, por ejemplo, los glóbulos carotídeos y las terminaciones libres de color. Todos estos receptores entonces están enviando fibras hasta la médula espinal, donde establecen contacto con las neuronas simpáticas en su mayor parte del asta intermedio lateral, y después a través de esto, por sus nervios simpáticos, las respuestas que provoca. Por ejemplo, las respuestas presoras segmentales, que ocurre cuando nosotros introducimos nuestra mano en agua tibia y caliente, para no hablar de quemazón y dolor. Es agua caliente, pero no es agua hirviendo. ¿Qué va a pasar con la circulación? ¿Qué pasa con la circulación sanguínea de este segmento que está introducido dentro del agua caliente? Se produce una vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo. Ese fenómeno se observa tanto en la mano, que está dentro del líquido caliente, pero también en el resto del segmento. Toda la circulación de nuestro brazo, que está con la mano introducida en el agua caliente, se vasodilata. Todo el segmento entonces empieza a tener un aumento en el flujo circulatorio, y eso es provocado, por ejemplo, por la acción de los receptores térmicos, o también por los receptores del dolor localizados en las paredes propias de los vasos sanguíneos de la mano. Hay después de esto respuestas como por ejemplo la micción, la defecación, que son circuitos reflejos localizados con su centro interior localizado en la médula espinal. ¿Okay?
Fíjense ustedes, es una respuesta un poco más amplia y está involucrando la acción a veces combinada tanto del simpático como del parasimpático. Aquí ya se va a ver acciones combinadas de ambos sistemas. Y con eso hemos terminado muy rápidamente esos tres niveles del primer nivel segmentario, tres subniveles del primer nivel segmentario, y ahora pasamos encima al nivel suprasegmentario. El nivel suprasegmentario, yo no sé qué está haciendo ese perro ahí, básicamente está localizado en estructuras del tronco cerebral. ¿Qué estructuras del tronco cerebral? Fíjense, estamos identificando las estructuras del tronco cerebral relacionadas con el control vegetativo. Básicamente es la formación reticular, son núcleos de la formación reticular. Esos núcleos que están interconectados entre sí forman este complejo, la red neuronal autonómica central. Red neuronal autonómica central, su nombre lo está diciendo. Es una red de interacciones, está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Nosotros ya no lo llamamos autónomo, sino lo llamamos vegetativo, pero queda por tradición el nombre, y central porque está localizada dentro del neuroeje, está dentro del bulbo. Fundamentalmente el bulbo, aunque participa también la protuberancia. ¿Cuáles son los más importantes núcleos de esta red neuronal? Dos son los más importantes. Uno, el bien conocido núcleo del fascículo solitario o núcleo del tracto solitario. Ustedes lo recuerdan, lo venimos mencionando desde el primer día de clases de fisiología, creo. Es el lugar donde están convergiendo todas las aferencias sensoriales que provienen de nuestras vísceras o de las vías simpáticas y parasimpáticas del simpático somático y obviamente de los pares craneanos. Entonces toda la información relacionada con la función vegetativa está convergiendo hacia el núcleo del tracto solitario. Y además de el núcleo parabraquial. El NPP, ahí está el núcleo parabraquial. En algún lugar está su nombre, no hay en ningún lado que esté su nombre. Bueno, créanme, es el núcleo parabraquial. Está recibiendo también fibras vegetativas aferentes, pero no solamente recibe esas fibras, también recibe otras aferencias, por ejemplo, del gusto. También recibe aferencias somestésicas, obviamente las viscerales de las que estamos hablando ya, y también está recibiendo aferencias del propio núcleo del tracto solitario. Lo habíamos dicho, es una red. Estos dos núcleos están sintetizando y recibiendo toda la información relacionada con la regulación de las funciones vegetales. Y estos dos núcleos están conectados a través de fibras eferentes, ya sea con las neuronas preganglionares de la médula, entonces las del sistema simpático que están en la intermedia lateral, ya sea con los núcleos vegetativos de los pares craneanos relacionados con el parasimpático. Entonces actúan sobre ambos sistemas, sobre los núcleos parasimpáticos del tronco o sobre las neuronas preganglionares de la médula espinal. ¿Está claro? Fíjese, la organización es bien lógica. Toda la información sensorial converge en esta formación reticular, se intercambia entre sí y las eferencias van a controlar a las neuronas preganglionares tanto del simpático como del parasimpático. Cuando lo vemos así, la organización es bien simple. Después nos quedamos locos con las fibras, con los nombres, etc. Pero no cambia el hecho de la organización de un círculo. ¿Cuál es la característica propia y distintiva de esto que lo forma como un nivel independiente, un nivel suprasegmentario? Es que las respuestas involucran siempre
la reacción de los dos sistemas vegetativos, tanto del simpático como del parasimpático. Eso significa que si se estimula el simpático, se tiene que bloquear el parasimpático. Y viceversa, si se estimula el parasimpático, se tiene que bloquear el simpático. ¿Estamos? Este celular me trae medio loco. Perdón un minutito. Estamos bien. Podemos ser más tranquilos. Veamos a dónde van a ir estas fibras. Aquí estamos poniendo a manera de ejemplo la regulación que van a hacer de la presión arterial o la frecuencia cardíaca, y en realidad tenemos un listado de las acciones más evidentes de este red neuronal. Regula la presión, la frecuencia, las secreciones del tubo digestivo, algunas respuestas de protección de nuestro tubo digestivo, la frecuencia respiratoria, los flujos sanguíneos regionales, es lo que se encarga de controlar la vasoconstricción, la vasodilatación periférica, ya de todo nuestro organismo. ¿Ok? Estamos mencionando muy de pasadita acá los núcleos efectores, pero los vamos a objetivizar un poco más. Acá tenemos, por ejemplo, los centros efectores para la regulación cardíaca. ¿Cuáles son estos centros efectores? Los centros, por ejemplo, el vasoconstrictor, poturancial, el cardioinhibidor mesobulbar, los vasodilatadores bulbares, y estos centros están recibiendo las fibras referentes de la red neuronal de la que estamos hablando hace un momento. Fíjense que en el lado izquierdo de la imagen estamos representando en una forma muy esquemática las conexiones que se van a establecer sobre cada uno de estos centros. Por ejemplo, aquí estamos hablando del área vasoconstrictora, la ARBL, no sé para qué tanta sigla, área vasoconstrictora, punto. Fíjense ustedes que las fibras efectoras de la red neuronal autonómica están dirigiéndose principalmente a través del núcleo del tracto solitario sobre los núcleos vasoconstrictores para excitarlos, y al mismo tiempo están enviando fibras sobre los núcleos parabraquiales, la cual es a través de conexiones GABAérgicas, bueno, van a producir una inhibición del área vasoconstrictora. Nos está reiterando el hecho de que estimula al uno y va a inhibir al otro. Cuando estimula a los núcleos vasodilatadores, van a provocar ya sea una vasodilatación de las arterias coronarias, por ejemplo, o van a producir una reducción de la frecuencia de contracción del corazón. Y al mismo tiempo las áreas vasoconstrictoras que hacen lo contrario se van a inhibir. Entonces, en ese esquema en el cual están interviniendo tantas neuronitas en cadena, pues en realidad estamos hablando de dos circuitos, uno excitatorio y el otro inhibitorio, desencadenados por la actividad de toda la red neuronal. ¿Está claro? Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos. Y finalmente vamos a llegar al siguiente nivel, al nivel hipotalámico. Como lo habíamos dicho ya desde un principio, cuando hablamos de la regulación, el nivel hipotalámico es el nivel más alto de regulación y de control de nuestros sistemas vegetativos. Algunos datos respecto al hipotálamo: es una pequeña masa, 4 gramos, fíjense
ustedes, está modulando tanto al sistema nervioso vegetativo en sus dos divisiones, simpática y parasimpática, como está modulando todo lo que es el funcionamiento endocrinológico, las glándulas, a través del control que está estableciendo sobre la hipófisis. Entre las funciones que tiene el hipotálamo, vamos a mencionar, antes vamos a ver un ejemplo palpable de su acción. Este es un cuento que no es mío, por supuesto, solamente lo he plagiado. Me estoy apropiando la rana que no sabía que estaba hervida. ¿Qué pasa con una rana si nosotros la metemos rápidamente en el agua que está caliente? ¿Qué va a hacer la rana? Va a decir, uy, qué rico, estamos calientitos acá. No, no es cierto. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de salir desesperadamente, va a decir, wow, bueno, pues estoy quemando. Pero si en vez de hacer esa maldad, hacemos una cosa mucho más simpática, la ponemos dentro de un recipiente con agua fría o tibia, y ese recipiente lo ponemos al fuego. Y entonces vamos calentando gradualmente el agua, hasta que llega a punto de ebullición. ¿Qué va a hacer la rana? ¿Alguna idea? ¿Ni idea de qué hacen las ranas? ¿Perdón? No va a escapar. Evidentemente la rana no va a escapar, se va a quedar tranquila y se va a cocinar con todo entusiasmo. ¿Por qué? Adaptación. Manuel, te toca. Tienes que salvarnos el día. ¿Por qué? ¿Por qué si la ponemos en agua caliente sale corriendo? Si la calentamos gradualmente, se cocina, muere, sin hacer nada para defenderse. Porque son receptores de adaptación lenta. Interesante. ¿Alguna otra idea? Se va adaptando a la temperatura. No se Esa es la palabra, se va adaptando a las nuevas temperaturas. Resulta que la rana, que es un animal que está en pleno proceso de evolución, no ha desarrollado un hipotálamo que regule su temperatura corporal. Por lo tanto, este animal adquiere la temperatura del ambiente. Es un animal que cuando hace frío él está frío y cuando hace calor él está caliente. No hay un sistema de regulación como en los humanos, que cuando hace calor desencadena los mecanismos para no subir su temperatura y cuando hace frío desencadena los mecanismos para subir su temperatura. ¿Okay? En resumen, a este animal se lo llama un animal poiquilotermo. ¿Qué significa poiquilotermo? Que adquiere la temperatura del ambiente. ¿La rana es el único animal poiquilotermo? No, todos los saurios son poiquilotermos, todos están más o menos en la misma etapa evolutiva. ¿Okay? No han llegado a tener funciones hipotalámicas. Mientras que los animales superiores, los mamíferos, por ejemplo, ya tienen sistemas hipotalámicos y esos se llaman homeotérmicos. Afortunadamente para nosotros pertenecemos a esa categoría, los humanos, no los hombres, eso suena sexista. Los humanos somos homeotérmicos. ¿Qué significa eso? Que mantenemos nuestra temperatura fija y constante pese a las variaciones térmicas del entorno. Y eso nos permite podernos desarrollar ya sea en los lugares calientes o ya sea en los lugares fríos, porque nosotros controlamos nuestra temperatura corporal. ¿Y cómo lo hacemos? ¡Tarán! Vamos a presentar al que se encarga de eso. Ahí está. Pero no será sino sus funciones de control. El hipotálamo, por supuesto. Nosotros, los animales superiores, en realidad, los mamíferos, hemos desarrollado una serie de funciones del hipotálamo que hace que se establezca como el control superior de todo nuestro medio interno. Aquí está un listado de las funciones que ocupa al hipotálamo. Controla la presión sanguínea y la composición electrolítica de nuestro cuerpo.
Fíjense que no son funciones pequeñas, ¿eh? Presión sanguínea sometida a muchas variaciones de muchas razones diferentes y sobre todo la composición electrolítica. Cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de calcio, cuánto de hidrogeniones, etc. Regula la temperatura corporal, lo acabamos de decir. Controla el balance energético. Esta es una de las funciones más en boga en la actualidad. Todo el mundo anda luchando para mantener su peso constante, pese a que le pegamos unas comilonas fabulosas, o por el otro lado, los que no tienen esa posibilidad se están peleando para no morirse de hambre y perder su masa completamente. Y el que se encarga de hacer esa regulación es el hipotálamo. Yo no sé hasta qué punto lo consigue cuando vemos en los países del primer mundo el 40 o 50% de su población con sobrepeso y con las consiguientes enfermedades que eso entraña. Pero bueno, eso no es el punto de ahora. Volvamos al hipotálamo. ¿Qué más hace? Regula la reproducción. Ojo, la regulación de la reproducción está casi completamente a cargo del hipotálamo en todos los animales superiores, excepto en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre regula su reproducción también con funciones límbicas y corticales. Mucha gente dice, no, yo no voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque primero tengo que ser profesional, tengo que ganar plata, tengo que tener casa, tengo que tener mucho dinero. Entonces, posterga sus funciones reproductivas en función a la función cortical. O hay algunas personas que dicen, no, yo no voy a tener hijos porque no me gusta estar cuidando guaguitos. No, además no encuentro de quién me voy a enamorar. No he encontrado el amor de mi vida. Entonces son sus necesidades emocionales las que controlan su reproducción. Pero el hipotálamo está ahí porque es el que se está encargando de toda la parte efectora de las funciones reproductivas. Cómo vas a reaccionar, qué es lo que va a pasar con tu ovulación, qué es lo que va a pasar con tus encuentros de tercer orden y el momento y el lugar donde los vas a hacer. Y estas otras dos son de las funciones menos conocidas, pero pero también muy importantes. La respuesta de emergencia al estrés. Ustedes recuerdan cuando hablábamos del sistema simpático, nuestra respuesta al estrés, luchar o huir, era el simpático, pero el hipotálamo está controlando esa respuesta del simpático. Por lo tanto, cuando el jefe nos dice, estás despedido si no me presentas este trabajo hasta las 2 de la tarde, no es que salimos luchando contra el jefe y le brincamos al cuello y salimos corriendo de la oficina, nos quedamos ahí adentro, nos aguantamos el estrés que nos está generando eso y procuramos trabajar más rápido y hacer cualquier cosa para que presentemos y conservemos el trabajo. ¿Quién se está encargando de esa respuesta, de ese control de la respuesta al estrés? Particularmente el hipotálamo. A controlar los reflujos hormonales, los reflujos nerviosos y nuestra corteza lo va a manejar. Y lo último es la regulación de los ritmos biológicos. Todos tenemos ritmos biológicos, el que más lo conocemos es el circadiano, ¿no es cierto? Nos despertamos en la mañana con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Bueno, la mayoría de las personas lo hace así, hay algunos que lo hacen al revés, pero bueno, no importa. Y después en el curso del día vamos bajando nuestros niveles de actividad, de energía, y para la llegada de la noche ya estamos listos para irnos a la camita a recuperar fuerzas. Y es un sistema que se repite día a día. Recuperamos energías en la noche y por la mañana de nuevo con ganas de ir a trabajar o a hacer cosas. Ese es un circuito que se está repitiendo una y otra vez y se llama, cada 24 horas se está presentando, se llama circadiano, de cada día. Pero no es el único, no es el único, perdón, yo estoy medio disfásico. También hay otros, los ultradianos, que son circuitos, ritmos más cortos, o los infradianos, que son circuitos más largos. Las mujeres los conocen bien. Hay un circuito hormonal que ellas observan cada cierto tiempo, ¿no? 28 días en realidad,
aumentando y bajando sus secreciones hormonales y encontrando en última instancia eso, una vez más se los presento, el hipotálamo. Fíjense entonces que en la regulación de nuestro medio interno el hipotálamo es clave. No es el único, porque encima de él están los que modulan sus respuestas. Las respuestas están moduladas fundamentalmente por el sistema límbico. El límbico, que está ya en nuestra corteza cerebral y está relacionado con nuestra vida emocional. Nuestras emociones controlan nuestra conducta, decimos, ¿cierto? Y eso es absolutamente cierto. Toda nuestra conducta está controlada por nuestro sistema límbico, para decir, con nuestras emociones. Cuando estamos tristes, toda nuestra conducta se vuelca hacia reflejar ese estado de tristeza. Si estamos enojados, lo propio, toda nuestra conducta se vuelca hacia demostrar ese estado de enojo, de ira. Y podemos actuar de una manera irreflexiva y hacer cosas de las que habitualmente nos vamos a arrepentir, pero estamos bajo la acción de una emoción. Y esa emoción controla también nuestro mundo interno. Cuando nosotros estamos enojados, pues todas nuestras vísceras también se enojan. Y están enojadas, están preparadas para luchar fundamentalmente. ¿Ok? Vean ustedes entonces, en este esquema estamos sintetizando lo que decimos y estamos estableciendo el sistema de conexiones que hacen que esto sea posible. En la parte inferior, en la parte superior de la imagen está el hipotálamo, el cual está recibiendo una serie de informaciones de todos los procesos viscerales de nuestro organismo a través de la flecha que está entrando al hipotálamo por el extremo izquierdo. Ahora ya tengo esto. Tenemos. Vean ustedes, aquí está toda la información sensorial que está recibiendo de los efectos periféricos de sus secreciones, también de la parte nerviosa que viene ya sea de la médula espinal, las aferencias sensoriales de la médula o las propias aferencias sensoriales de los núcleos parasimpáticos del tronco. Y va a estar estableciendo, después de una serie de ajustes, una serie de respuestas que van a ir ya sea hacia el sistema parasimpático, ya sea hacia el sistema simpático. Y van a establecer sus sistemas de conexión. Pero fíjense también que hay otra salida que a través de la hipófisis va a controlar todas las expresiones hormonales de nuestro organismo y va a generar respuestas periféricas, las cuales, como ustedes van a ver, establecen otro circuito. Esos dos grandes circuitos aferentes, entonces, le permiten controlar ya sea al vegetativo, ya sea al sistema endócrino. Y es un pedacito de cerebro de 4 gramos de peso. 4 gramos. ¿Qué es? ¿Qué cosa pesa 4 gramos? Un corcho. ¿Sí? Y eso. Creo que es muy pesado el corcho. Y la pregunta lógica es, ¿pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo trabaja este hipotálamo? Y el hipotálamo trabaja fundamentalmente en función del set point. ¿Qué es ese set point? Aquí lo tenemos, set point. Es un invento de la naturaleza para establecer un punto de referencia para el mantenimiento de una variable. Hablemos, por ejemplo, de lo más simple, la temperatura corporal. ¿Cuál es el valor de set point de nuestra temperatura corporal? 36 grados. 36.5, 37, pónganle 37 para no decir demasiadas palabras. Entonces, 37 es un punto constante de temperatura corporal, es nuestro punto set point. Cada vez que nuestra temperatura corporal desciende, particularmente para los que viven en la altura y es un lugar frío, ¿qué va a pasar? Este set point que está acá, ese circulito verde, va a recibir la información que proviene de la periferia y que le está diciendo que está bajando la temperatura. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a manejar toda la maquinaria
neuroendocrina para provocar un aumento en las actividades metabólicas o un aumento de las actividades de protección de la temperatura corporal. ¿Ok? Entonces, si baja la temperatura periférica, eso lo recibe el set point, ese núcleo hipotalámico, y provoca el movimiento de todo el sistema, ya sea vegetativo, adrenérgico y colinérgico, ya sea por los redes linfáticos, a través de las hormonas hipofisales. Y todo para que esto genere más energía o ahorre la pérdida de energía. Cosa de que la temperatura central la temperatura corporal vaya aumentando hasta volver al punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo entenderíamos el set point? El punto de equilibrio de una variable. ¿Sí? En otras palabras, la constancia de una variable. ¿Está claro esto? Es un circuito muy simple, pero que no existe en ningún otro lugar de nuestro sistema vegetativo, ninguno se maneja así, solamente el hipotálamo. Y a través de esto puede mantener constantes las funciones de las que hemos estado hablando. Yo no sé si todas, pero a mi entender, casi todas las funciones de las que hemos hablado hace un momento son manejados con este principio, el principio del set point. Vamos a ver, por ejemplo, la presión arterial. Nosotros mantenemos nuestra presión arterial fija y constante a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida adulta, por lo menos, no cambia la presión hasta que ya estamos viejecitos, como yo, y vamos perdiendo nuestra regulación de la presión arterial, y entonces nuestra presión tiende a aumentar lentamente. Pero en la vida de nosotros, en nuestra vida adulta, la mantenemos constante. Y si no la mantenemos constante, se pierde esa regulación, entramos en un sistema de, ya no fisiología, sino fisiopatología, se vuelve patológico. Y entonces intervenimos los médicos para tratar de regular la cosa, sin regular lo que realmente se está descomponiendo, el hipotálamo. Y damos vasodilatadores, y damos diuréticos, y damos un montón de medicamentos que actúan periféricamente, pero todavía no tenemos la tecnología para reponer ese sistema de equilibrio. Ya lo estamos descubriendo, y cada día se descubren más cosas y se complejiza más el control no solamente de la presión arterial, sino del peso, del balance energético, de las funciones de reproducción, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Estamos bien. Y aquí se los traigo yo al hipotálamo, mentira, no les traigo al hipotálamo, les traigo una imagen bastante simplificada de lo que es el hipotálamo. Está constituido por una veintena de núcleos, ahí los estamos identificando algunos, no son todos, pero el hecho es muy bien interesante que este hipotálamo está agrupando núcleos de acuerdo a sus funciones. Fíjense, los núcleos que están en la porción anterior del hipotálamo son sobre todo parasimpáticos, o sea, están regulando al parasimpático. Por lo contrario, los que están en la porción posterior, los que están por detrás, están regulando sobre todo el sistema simpático. Y los que están en la porción medial y sobre todo en la porción inferior, que terminan en la eminencia media, ¿a quién están regulando? A la hipófisis, por supuesto. Entonces hay una cierta segregación funcional, parasimpático por delante, simpático por detrás y endocrino hacia el centro. ¿Estamos? Y ahora, como corresponde, vamos a tomar una Coca-Cola, creo que dicen, no, estoy tomando una cerveza Heineken. ¿Cómo la hace para tomar una cerveza Heineken si está con su casco? Es complicado, ¿no? Bueno, muchas gracias, ese es el tema de hoy. ¿Preguntas? Gracias.
Preguntas, tenemos 2 minutos para el debate. Espero. Nada. Bueno, pues pueden marcharse.